Me tomé el atrevimiento de llamar más temprano a Noel Alejandro Leal, porque lo que nos dice es tan importante que debe escucharse, no una, sino dos veces. Entonces comenzamos nuestra primera hora de programación con él y la vamos a cerrar con él. Porque Noel Alejandro Leal es alguien que sabe despertar a la gente. Tiene un mensaje claro, un mensaje sin vueltas y con un solo norte: la libertad de Venezuela. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por darnos otro horario, que no es el habitual, pero creo que tienen que escucharte en todas las horas, porque tu mensaje es muy importante. Tu mensaje está teñido de amor a tu tierra. Pero hay gente que se dispersa, que no entiende. Te pones a ver en Twitter y hay mensajes tan no infantiles. Los niños creo que piensan un poco más, tan absurdos. Por ejemplo, una dama que dijo: ustedes dicen que no hay que votar y entonces no dan ninguna solución. ¿Cómo vamos a hacer si no votamos? ¿Cuántos años hace que venís diciendo que no se puede votar en tiranía? Bueno, yo lo vengo explicando aún antes del referéndum revocatorio, porque advertía sobre el fraude que iba a haber en el referéndum revocatorio para el año 2004. Hasta un artículo saqué donde hablaba y mencionaba lo que era el consorcio SBC, que significa Smartmatic, Vista, CanTV, y explicaba la posibilidad extraordinaria de lo que sería un fraude para aquel tiempo. Y por supuesto después, en el hecho del referéndum revocatorio, donde quedó demostrado científica y académicamente la inviabilidad del sistema electoral venezolano, simplemente ya es una repetición consecutiva de eso. Y tú sabes que se ha puesto difícil, ¿no? Porque en realidad ya yo me quejo mucho de cuando las estructuras políticas sacan estos recorta y pega, pues repetir lo mismo que dijeron en el 2011, lo mismo que dijeron en el 2006. Pero el asunto es que a mí lo que me queda es exactamente hacer lo mismo, porque la realidad es que no solo las cosas no han cambiado, sino simplemente han empeorado. Y eso es muy importante entenderlo para poder ir tumbando todo este teatro del absurdo en el que estamos sumidos. Hay un punto que quizás es fundamental para esta gente que está tan increíblemente estupidizada. Conste, la mayoría de ellos son simplemente funcionarios de partidos políticos, son estructuras y laboratorios que buscan generar una matriz de opinión y cuentan con todo el cañón comunicacional de los degeneradores de opinión habituales, que le van dando cuerpo al teatro. Ok, pero vamos con el punto para poder tumbar todo y cada una de estas cosas. Todos estos candidatos, todos estos partidos políticos, en el 2018, en la campaña presidencial del 2018 de Maduro, dijeron que no había que votar. ¿Por qué? Porque el sistema era fraudulento. ¿Por qué? Porque todo el control lo ejercía el CNE. ¿Por qué? Porque no había manera alguna de demostrar que lo que estaba sucediendo, Maduro iba a poder hacer su fraude con toda tranquilidad. ¿Qué cambió? Y es allí donde uno puede simplemente con eso, no tenemos que irnos ni siquiera al 2004, no tenemos que irnos a cada una de las aberraciones interiores, sino con esa fotografía, esa realidad. Porque ellos hasta se guindan del cuento del famoso triunfo del 2015, que como lo hemos hablado, solo fue un fraude más, una extensión más de poder hacer estas cosas para poder legitimar a la tiranía. Entonces, lo cierto es que mucho sector del venezolano, cuando se enfrenta a la realidad de si no votamos, ¿qué hacemos? Lo primero que tienes que terminar de entender es que con el voto, ¿qué es lo que estás haciendo? Si tienes claro por fin, porque hasta tus líderes políticos te explicaron que el voto es fraudulento apenas en el 2018 y que hoy simplemente te están mintiendo de manera descarada, porque en aquella vez quedó tan demostrado lo fraudulento del voto y cómo se deslegitimaba la estructura política de Maduro, que gracias a ese fraude del 2018 es que vino el proceso de desconocimiento
por parte de casi 60 países del chavismo como gobierno, y vino el chiste del interinato y todo lo demás. Pero fue precisamente por ese hecho de abstenerse y no convalidar el fraude del 2018 que se tomó esa decisión, y por fin el mundo entendió que se hace fraude electoral en Venezuela. Entonces, ahí hay un punto que hay que dejarlo muy claro para que la gente pueda terminar de comprender qué es lo que están haciendo con su voto. Con su voto lo que están haciendo es lo mismo que han hecho todos los años anteriores: vestir de democracia a la tiranía. La inviabilidad del voto es absoluta y total. La mentira es constante. Y la gente tendría que pasar no solo de la mentira de los números del registro electoral, las mentiras de los resultados, sino vamos a la efectividad de los triunfos, que ese es otro punto que es bien interesante. Y vamos a colocarlo de los triunfos bien entre comillas para que la gente pueda entenderlo. El primer gran triunfo opositor es supuestamente en el 2007, cuando se impide la reforma constitucional. En aquel momento, nuestra constitución, con un reglamento de tránsito de 350 artículos, iba a tener una gran reforma de 69 artículos. Ahí, por supuesto, estaba incluida la reelección perpetua del presidente. Te puedes reelegir cuantas veces tú quieras. Bueno, pero entre esas también, esos articulados, quedaba claro, donde también se le estaba preguntando a la población en general: mira, ¿tú quieres ser libre o ser esclavo? Como si eso fuese algo para preguntar. Recuerdo claramente que la Iglesia venezolana señaló no de inconstitucional, señaló de una aberración moral el hecho de que se hiciera ese tipo de preguntas. Después llamaron a votar. Porque aquí lo de la coherencia y la seriedad es algo que se... Mira, eso, es como decía Rosales, una brusa, una cosa que no tiene el mayor sentido de seriedad por ningún representante que debería de ser medianamente serio para el país. Bueno, en aquel momento gana la oposición impidiendo el avance de esa reforma constitucional. Yo tenía una franela que tiene una mala palabra, pero la franela decía: vota sí, vota no o nulo, pero la reforma te la meten por... Porque era lo que iba a suceder. Por supuesto, la franela abajo decía: votar en Venezuela es nocivo para la salud. ¿Por qué? Ajá. Porque esa era la realidad. Esa era la realidad en el 2007. Lo cierto es que supuestamente ganó el no, se detuvo la reforma. En enero del año siguiente se hizo el plan de la patria ley, se hicieron ley, todos los decretos y modificaciones constitucionales vía decreto se hicieron ley, perdonen, de todo lo que a Chávez le interesaba, menos lo de la reelección perpetua, y después simplemente en el 2009 hizo una enmienda, pasó a su reelección perpetua. Entonces ese fue el gran triunfo del 2007. Si se ponen a ver, más allá del fraude, más allá del control político, más allá del desgaste social, más allá de cómo se usó a la juventud en las protestas del 2007, lo que quedó es que el chavismo contó con su reelección perpetua y que cada una de las cosas que le interesaba las aplicó por decreto. Después vamos al segundo gran triunfo de la oposición, que es la Asamblea Nacional del año 2015. Para esa Asamblea Nacional, antes de esa elección, yo tuve la oportunidad de participar en un programa, y las palabras que dije en aquel programa creo que también las repetí con ustedes para ese año. En aquel momento explicaba yo que lo peor que podía suceder es que la oposición ganara la mayoría. Porque si ganaba la mayoría se lo iban a creer. Iban a creer que la voluntad electoral de alguna manera era respetada. Y explicaba allí que vendrían referéndum, que vendría constituyente, todo lo que fuimos viviendo. Desconocimiento del presidente, y así hasta el 2000 siempre. Bueno, estamos en el 2023 y vamos para las elecciones del 2024 y la gente todavía cree en el voto. Estamos hablando ya casi a 10 años del último gran triunfo de la oposición, donde ganaron la mayoría de la Asamblea Nacional, en la cual jamás ningún proyecto de ley consiguió ningún tipo de aprobación, donde esa Asamblea Nacional
decía desacatar al gobierno, pero acataba al TSJ, que el TSJ les invalidó los procesos, que esa Asamblea Nacional fue tan ridícula que hizo un desconocimiento de Nicolás Maduro, pero esa misma Asamblea Nacional reconoce a Nicolás Maduro y su periodo para poder aceptar el proceso electoral. Esa misma Asamblea Nacional generó entes totalmente bufos y ridículos como los 2-3 tribunales de justicia en el exterior, y para más el chiste más grande y la desgracia más grande de los últimos años, que fue el interinato. Ese chiste, esa caricatura que era el guiado y su combo. Entonces, esos son los grandes triunfos electorales de la oposición en Venezuela. Si quisiéramos colocar que no ha habido fraude, que esos dos triunfos fueron importantes y contundentes, vamos a ver los beneficios que ha sacado el gobierno en cada uno de esos. Ya hablamos lo del 2007 y ahora vamos con este. Cuando comenzó el triunfo del 2015, por supuesto me llovieron cualquier cantidad de críticas. Me decían, no, ¿qué va a hacer? Son tantos parlamentarios, en mayoría. Eso no sirve. No sirve, usted no entiende, usted está en tiranía. A medida de que se fue demostrando lo inútil que era la Asamblea, más allá de sacar los cuadros de Chávez, y venía el reconocimiento hacia Maduro. Es importante recordar que el primer discurso de esa Asamblea Nacional, encabezada por Henry Ramos Alú como presidente de la República, durante esos discursos se refirió a Maduro como el señor presidente, y el señor presidente constitucional, el señor presidente sobre 20 veces y el presidente constitucional sobre casi 5 veces, en el primer discurso de esa Asamblea Nacional. Es importante recordar también que Maduro llega por un fraude constitucional, porque siendo vicepresidente no podía ser presidente de la República. Eso es también importante recordar, que todo eso lo fue avalando la oposición. Bueno, volvemos a esa asamblea del 2015. Esa asamblea del 2015 fue, por supuesto, totalmente inútil en su accionar legislativo, más inútil todavía en su accionar contralor, y escandalosamente cleptómana, escandalosamente corrupta en el proceso del interinato. Pero ¿cuál fue el comportamiento de la población? ¿Cuál fue el comportamiento de la población? Ya la gente a finales del 2016 entendía que esta Asamblea Nacional era un verdadero desastre. Y en el 2007 comenzó una nueva ola de protestas. Una nueva ola de protestas importantes, y la gente empezó a referirse a esa Asamblea Nacional, por supuesto, como la MUT, y a la Asamblea Nacional de la MUT, y decían, la MUT no me representa. Entonces la gente, en su comportamiento habitual de veleta, después de haberle dado los votos en el 2015 en un proceso tiránico a los camaradas del gobierno, la gente comenzó por el cuento de la MUT no me representa. Pero las filiales de la MUT generaron una cosa que llamaron un plebiscito. Esto fue un gran compartir donde la gente fue y firmó 3 papelitos reconociendo y dándole hasta poderes extraordinarios a la MUT, en un acto que no tenía ningún tipo de validez legal. Era totalmente absurdo. Pero cada uno, incluyendo los organizadores y los principales propulsores de esto, es decir, las filiales de la MUT, decían que ese plebiscito era vinculante. ¿Vinculante con qué? ¿Con qué? Pues tú agarras el librito ridículo que llaman Constitución, y si fuese respetado el librito ridículo, todavía te preguntarías, ¿vinculante con qué? Porque es un asunto que no tiene ni pies ni cabeza. Pero entonces esa misma gente que decía la MUT no me representa fue y se volcó con sus representantes de la MUT y le volvieron a firmar cheques en blanco. Sí, chicos, sí, tú cuentas con esto, y le volvieron a brindar su apoyo. Por supuesto, eso se desinfla de nuevo. Llegamos a diciembre del 2018, nadie cree en la Asamblea Nacional, el clima de ingobernabilidad en el país es gigantesco, el gobierno de Nicolás Maduro, del chavismo, está realmente afectado, el problema es grave, hay una sensación de gran malestar social, hay una gran pérdida de esperanza dentro de la estructura de la oposición, la gente no quiere nada con eso, pero los degeneradores de opinión empezaron a sembrar en la gente la matriz de la responsabilidad de la Asamblea Nacional para enfrentar inmediatamente el 2019, porque hay una luz. La luz fue el guiado. Entonces, la luz fue el interinato. Esos son los triunfos electorales de la oposición. Nosotros explicábamos al llegar al interinato que eso traería la reinstitucionalización de la tiranía. Hablábamos sobre este giro de 360 grados que nos pondría en esta posición. La realidad es que el chavismo está más fuerte gracias
al voto de cada venezolano. No del venezolano que vota por Chávez, que vota por el chavismo, ese no tiene importancia, igual no representa ni el 20%, sino el voto de cada uno de los venezolanos que lo convencen en semejante barbaridad, que lo convencen que el voto en tiranía tiene algún tipo de efectividad, que le niegan hasta sus propias palabras, hasta su propio entendimiento de la realidad y le hacen que pierda el contacto con la realidad que él mismo protagonizó, porque no estamos hablando de asuntos de 2004, no estamos hablando de asuntos del 2010, 2012, estamos hablando apenas del 2018. Esa misma estructura opositora que le está diciendo usted, mañana vaya a votar las primarias y vote por las presidenciales, esa misma estructura opositora con un grupo de notables extraordinarios que le está diciendo una vez a todos los candidatos, no le hagan guerra a la participación del CNE a las primarias, porque eso es contrario entonces al voto principal. Es decir, acepta todas las cochinadas ahorita de una vez. Es la misma gente que en el 2018 te dijo no votes porque simplemente no funciona, porque es un fraude. Entonces, ¿cómo está la sociedad venezolana? La sociedad venezolana está en un mar constante de incoherencias y de irresponsabilidad. Por eso hablábamos hace tiempo de esa siembra constante de incoherencias. Lo que genera es una sociedad absolutamente irresponsable. El grado de responsabilidad es tal que llega a eso. Y si no voto, pero tarado, no te estás dando cuenta de que si votas lo que haces es vestir de democracia esta desgracia. Lo que haces es seguirle dando tu voz y tu representación a los que vienen estafándote consuetudinariamente durante el inicio de esto. Lo que estás haciendo con el voto es decirle al mundo que existe algún tipo de vía democrática para salir de esta tiranía. Es decir, lo que tú estás haciendo con tu voto es destruir a Venezuela. Hay algo que no me queda claro. La oposición en 2018 llamó a no votar porque no era confiable el sistema electoral. Me imagino que ahora llaman a votar porque tienen otro sistema electoral. Ay, Dios mío, que eso es lo peor, eso es lo más ridículo. Bueno, también para que la gente pueda entender el colmo de lo ridículo y todo lo vacío y todo esto, porque hay puntos que se les olvida. Es importante que para validar el fraude del 2018, uno de los candidatos opositores que Maduro colocó es Henry Falcón. Henry Falcón, gobernador del estado Lara en varias oportunidades, llega a la política de manos del chavismo, entra como alcalde de Barquisimeto de manos del chavismo. Henry Falcón fue el jefe de campaña de Capriles en el 2013. Eso es importante que la gente lo entienda. Repetilo, por favor. Ese chavista fue el jefe de campaña del año 2013 de Capriles, del candidato de la unidad, por el cual todo el resto de los candidatos de la unidad, por el cual todo el resto de la oposición levantaron su mano y salían a las marchas y a las campañas y a todo lo que el jefe de campaña Henry Falcón planificó. Entonces, más allá de todo, más allá del fraude, más allá de dónde está el respeto y el amor propio que cada uno debería de tener cuando está diciendo vamos a seguir jugando con esas reglas, con esas canchas, con esos jugadores. Vamos a seguir dándole a estos jugadores algún tipo de responsabilidad sobre nuestro futuro. Vamos a seguir dándole a estos tipos nuestra voz y nuestra representación. Por eso es que cuando algún tipo de persona viene con alguna de estas ideas, si no voto, si no, lo primero que tienes que hacer es despertar y entender la realidad. Entender cómo ha sido tonto o útil durante todos estos años. Entender eso. En el 2018 el sistema electoral es exactamente el mismo sistema electoral igual de podrido que el de hoy. Pero lo peor es que tienes que entender que es peor de lo asquerosamente podrido que era el sistema electoral del año 2004. Ese sistema electoral del año 2004 es ejemplo en las principales universidades del mundo de cómo se comete un fraude electoral. Entonces, ¿cómo se llega a ser tan anodino y tan manipulable con un discurso tan fútil, tan ridículo, generado por la estructura opositora? Que volvemos, para que se entienda, es imposible este casi cuarto de siglo de control social de un país solo hecho por el gobierno. Sin la ayuda de la oposición sería un imposible. Claro. Ahora Bloomberg sacó un artículo. Dice, sin formalizarse inscripciones, ya 3 nombres dominan encuestas para primarias. ¿Te los leo? Bueno, por favor. La exdiputada María Corina Machado, el ex
comediante Benjamín Rauseo, y el actual gobernador de Zulia, Manuel Rosales, quien enfrentó en el pasado a Hugo Chávez. Son los nombres que lideran los más recientes estudios publicados por 5 firmas consultoras frente al proceso en el que se elegirá un candidato unitario que intentará derrotar a Maduro en las presidenciales del próximo año. Hay un punto bien interesante con respecto a eso. Cuando tú nombran esos 3 personajes, si a esos 3 personajes le sumásemos el guerrillero comunista, que gracias a Dios ya está muerto, Teodoro Pekov, y Julio Borges, son exactamente los nombres que sonaban para las elecciones primarias del año 2006, que se decidieron por consenso a favor de Manuel Rosales. Es decir, que ni siquiera los payasos de turno han cambiado. ¿Por qué? Exactamente lo mismo. Lo mismo. En aquel momento María Corina estaba saliendo de Súmate y ya querían colocarla como candidato presidencial. En aquel momento Teodoro figuraba como la última esperanza blanca de la izquierda noble. Julio Borges figuraba como una despampanante nueva figura de la política. Manuel Rosales era el gobernador, era el que tenía el billete para financiar una campaña, y ya el conde en aquel momento estaba haciendo sus pininos en la política. 2006, es decir, no ha cambiado mucho para nada esta payasada hoy en el 2023. Entonces quizá Bloomberg lo que hizo fue buscar esos artículos viejos que Bloomberg ha escrito siempre pendientes del país para poderle dar tarima a cada uno de estos infelices, porque Bloomberg le sirvió de tarima a Capriles como le dio la gana. Dígame aliado. Es decir, también es cruel de nuestra parte señalar Bloomberg. Todos los medios internacionales han sido también altamente colaboradores en la destrucción de Venezuela, sembrando la mentira más allá de nuestras fronteras. Ahora dan las encuestas, por ejemplo, que el conde es conde del Guácharo, ¿no? No digo para. El Data Analysis da que tiene una popularidad del 36% en enero. A ver. Después hay otra empresa, Delfos, que da a María Corina con 25 y el conde con 17 y Rosales con 16. Otra consultora, Machado superaba con 57.5 a Rauseo con un respaldo del 34.6. Bueno, en realidad las encuestas lo dan muy parecido. Mañana saldrá otra donde punte de Capriles, no te preocupes. ¿Y el Flaquito no va a estar? Sí, esta semana anunció que formalizará ahorita a inicios de marzo su participación. Vale la pena recordar como la semana pasada hablábamos de 4 o 5 candidatos, ¿no? Para la primaria al final del cuento, y colocábamos por supuesto María Corina, el conde, Manuel Rosales, el Flaquito y Capriles. El Capriles, el Flaquito, perdón, y Eliado. Entonces entrarán esos 5, serán los que lleguen al final. Por cierto, también una serie de nobles partidos de oposición que también han lanzado candidatos, dijeron que no iban a participar en las primarias. Entre ellos, Carri, el que supuestamente financia Zapatero a través del gobierno. No entiendo por qué el gobierno tiene esos detalles tan bonitos de buscar un tercero y a los demás les hace transferencias directas. Pero el Flaquito no estaba inhabilitado. Mira, eso en realidad aquí, ¿cómo decirte? A la hora de la verdad, entra una recusación de alguien al tribunal y deciden que no, que sí está capacitado, o aparece un llamado internacional a través de un alto comisionado de las Naciones Unidas en pro de la limpieza de las elecciones, no puede existir inhabilitación, y lo habilitan. Tranquilo, por eso no te preocupes. Bueno, porque también Juan Pablo Guanipa estaba inhabilitado, pero se inscribió. Por supuesto, no te preocupes, entra que caben 100, esto es una parranda para amanecer. Carlos Ocaris también. No te preocupes. Son muchos, no me los voy a aprender todos en muy poco tiempo. Son muchos, mira, y ese festival, como decíamos desde el inicio, va a ser inmenso. El asunto es que a algunos se les acabarán los reales, otros no les llegarán los cheques, otros seguirán, me dieron esta bola real, me lo robo. Eso ya ha sucedido.
y se van del país, se hacen las víctimas y perseguidos. Eso ya ha sucedido, ¿ok? Y después vienen de nuevo. Es increíble. Entonces, al final eso, llegarán unos 5. Y los 5 vendrán unos debates en las principales universidades del país. El mismo chiste del 2011, no busquen nada nuevo. Va a ser exactamente lo mismo. Sí, lo tradicional. ¿Dónde entran los fenómenos nuevos? A medida de que la cosa esta avance, lo que se va a buscar es transmitirle a la población que no es que estés eligiendo el candidato, sino que estás eligiendo al líder de la oposición. Como si los líderes nacieran de una elección de este tipo. Porque es hacia allá hacia donde van a seguirle con la mentira a la población. Le van a decir la importancia de que tengamos un líder fuerte, que ese líder fuerte pueda llevar de verdad el cumplimiento de las condiciones electorales, y que si no hay condiciones electorales, ese líder se va a levantar y va a hacer contacto internacional para demostrar el fraude. Y ese festival de pendejadas que más de una vez han planteado, bueno, eso es lo que van a ir construyendo más adelante. A medida que se vaya desgastando el asunto del candidato, porque los candidatos están tan gastados que la idea de la candidatura va a sonar muy hueca para la gran mayoría de la población, viene la proyección del líder, el líder de la oposición. Dios mío. En realidad, al principio uno empieza a leer todo esto y es gracioso, pero después no es gracioso, es muy triste. Triste, doloroso. Y tú sabes qué es lo peor, aparte de triste, doloroso, es lo vergonzoso. Porque es el nombre de Venezuela, es la historia de Venezuela. Entonces, esa parte vergonzosa, esa parte donde tú sabes que hay venezolanos valiosos, donde tú sabes que tenemos una deuda increíble con nuestro pasado histórico, donde estás consciente de que lo que te estás jugando es el futuro de los hijos de Venezuela, y donde te miras en un espejo y dices, ahí se te está yendo la vida. Entonces todo esto te va generando un problema interno grandísimo, ¿no? Porque cuando tienes sentido de la realidad y no eres uno de estos pendejos que tanto pululan por nuestro país, y tienes sentido de la realidad y entiendes lo que vale Venezuela y tienes conciencia de la cantidad de años perdidos, de las oportunidades maravillosas que tiene Venezuela para todo, para cualquier cosa positiva. Entonces, es un asunto que duele, ¿no? Porque la risa se empieza a sonarte chillona, te empieza a molestar y te preocupa cada vez más, Si bien cuando uno pudo ver en el 98 hacia dónde venía esto, el proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, cuando uno explicaba desde aquellos tiempos el colaboracionismo, cuando uno explicaba que el problema era ideológico, cada una de estas cosas que se han tenido que ir repitiendo durante estos casi 25 años de esta desgracia, tú te alegras, te sonríes cuando hay parte de una sociedad que va despertando, ¿no? Yo recuerdo muchas oportunidades donde me llega la alegría porque encuentro algo del despertar, pero veía inmediatamente cómo ese despertar se convertía simplemente en un despertar de veletas. Entonces es importante que la gente termine de despertar teniendo un norte. Por eso es que es tan fundamental repetir e ir buscando la gran cantidad de puntos de vista para que la gente que sí despertó, pero todavía está en ese modo veleta, pase a comprender la importancia de tener un norte específico, a comprender lo peligroso que ha sido convalidar electoralmente no solo al gobierno, sino a esa oposición que hizo posible el desastre del interinato, que ha hecho el ridículo en cada una de las ocasiones donde se ha presentado y que han mantenido el mensaje de que esto lo sacan con votos, de que lo que hay es un déficit democrático, que es posible amainar la furia revolucionaria. Entonces, es muy importante que la población termine de comprender que más allá de lo que significa el fraude electoral, que más allá de la legitimación de la tiranía, más allá de la imposibilidad del voto electoral, el voto en tiranía, es comprender que con su voto le siguen dando su voz y su representación a los que han hecho posible esto. Esto más allá de la estructura política, más allá de los 4 o 5 nombres de siempre. Entender que todo esto
también es aupado por esa gran gama de generadores de opinión, por esa estructura académica que le ha brindado su aprobación a esta desgracia una y otra vez. Entonces es la sociedad la que tiene que despertar y enfrentar esa realidad y estar consciente de todo lo que ha vivido. Por eso es muy importante que todas las personas que sí despertaron, que tienen norte claro, que entienden la importancia de que una vanguardia decidida tome y avance y entienden la realidad, lo fundamental que para que cada una de estas cosas funcionen, exista una masa crítica consciente, una masa crítica que no esté con ese comportamiento de veleta, una masa crítica que entienda cuánto vale Venezuela, que entienda el concepto ideológico que por el cual nos tienen sometidos y que entienda la realidad internacional. Cuando tú tienes una masa crítica que está comprendiendo ese tipo de fenómenos que no son muy difíciles de entender, más bien son altamente evidentes. Cuando esa masa crítica logra apabullar al pendejo y hace que el pendejo tenga que callarse para no hacer el ridículo, nosotros podremos ir construyendo el espacio. Esa vanguardia se va a poder ir consolidando y las oportunidades de enviar el mensaje correcto a los eventuales socios, a las eventuales alianzas, a las oportunidades para poder conseguir retomar a Venezuela, se podrán hacer realidad. Eso, y ese poder hacer realidad, ese poder retomar a Venezuela pasa por un gran despertar, un despertar que logra poner en silencio a la barbarie. Mira, es una barbarie muy especial, ¿no? Pues una barbarie inducida, porque cuando la gente simplemente encuentra la realidad y sale del discurso con el cual lo bombardean, lo van estupidizando, enseguida entiende, es una cosa mágica. Yo lo he visto en conversaciones, en grupos, y mucha gente que escribe y agradece el poder haber despertado gracias a un mensaje más claro y más directo. Entonces, hay que entender que estamos un cuarto de siglo de esto. Son 20 y tantas elecciones, 29 elecciones en 20 años de parapeto electoral. Ya llegamos al punto donde simplemente no es que voy a discutirte el tema, es que no tolero que toques el tema. Porque el tema lo que ha hecho es posible la destrucción democrática de Venezuela. Democráticamente el venezolano, voto a voto, ha entregado nuestra tierra al imperio del absurdo comunista. Sí, lamentablemente. Noel, por eso me interesa tanto que tu mensaje llegue, porque desde que empezamos a hablar hace bastantes años atrás, no has cambiado. Hoy sí, mañana no, pasado tal vez. Tu mensaje siempre fue claro y directo. Es necesario que el venezolano te escuche. Y ojo, no solo el venezolano, porque lo que ocurre en tu país no solo afecta a Venezuela, afecta a América. Y me quedo corta. Y te quedas corta. La revolución es una sola, es global. Las estructuras que han hecho posible los distintos fraudes electrónicos en cuanto a lo que es los hechos electorales, de una u otra manera están ligadas a Smartmatic. Aquí se probó. Cuando vemos procesos de embrutecimiento de la sociedad, vemos que en Venezuela ya fueron probados. Cuando vemos estos procesos, tú sabes que hay un proceso ahorita que es muy interesante, que lo hemos alertado más de una vez, cuando vemos fenómenos como el de Bori, fenómenos como lo que sucedió, que la gente votara por algo como Pedro Castillo, que todavía Cristina tenga cuerpo en Argentina, que voten por algo como Fernández. Cada una de estas cosas es cuando logran la increíble desconexión de la sociedad con la institucionalidad, porque llevan a payasos o a seres increíblemente dañinos como Petro a posiciones de gobierno. Y eso es porque las mismas sociedades se hicieron increíblemente irresponsables. Pero ¿cómo llegaste a ese nivel de irresponsabilidad? Hay que revisar lo que está sucediendo a través de las élites y de las estructuras dirigentes de la nación que permiten que los payasos lleguen a este tipo de posiciones, que permiten que gente que debería estar presa como Lula o Petro lleguen de nuevo lleguen a espacios de ejercicio de poder.
¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va más allá? ¿Hasta dónde está el daño en la sociedad y hasta dónde está el daño, hasta dónde el proceso revolucionario ha tomado todo el proceso institucional de una nación y puedan hacer aberraciones de este tipo? Nos encontramos en una situación realmente complicada en cada una de nuestras naciones. Y cuando llegan estos personajes al poder, contribuyen a que se aumente esa separación, ese desinterés y esa poca falta de seriedad de la conexión necesaria que tiene que haber entre la sociedad y la estructura de gobierno, porque la estructura de gobierno es quien ejerce las leyes, las políticas del Estado, y siempre te van a afectar. No es porque creas que si yo no trabajo no como, o porque yo no me meto en política yo no hago. Eso sucede cuando los procesos funcionan. Pero en nuestros procesos, todo lo que nosotros estamos viviendo, vivimos en un proceso de destrucción de nuestras naciones. Si bien yo he colocado que el chavismo, Chávez y el chavismo, todo lo que hacen y todo lo que han hecho es en destrucción, en pro de la destrucción de Venezuela y del venezolano, nosotros podemos colocar todo ese reflejo, que eso es todo lo que hace la izquierda en todo nuestro subcontinente y global. Pero vamos al asunto de nuestro subcontinente. Si aprendemos a identificar eso y tomamos conciencia de que no puede haber ese desprendimiento sobre lo que está sucediendo, lo que es el gobierno, de lo que controla tu estado, tu país, quizás se pueda avanzar. Pero es todo un festival de aberraciones constantemente que van haciendo que la gente se separe de esto y diga, sí, mira, ahí está ANLO. Bueno, y tú ves una gran cantidad de mexicanos que hasta votaron por ANLO, hicieron campaña por semejante parapeto, y hoy simplemente se dedican a otra cosa, como aquí muchos venezolanos que votaron por Chávez o estuvieron votando por todos los candidatos de la oposición, que lo que hacían era vestir de democracia a Chávez, hoy van por el mundo desentendidos de Venezuela. Lo cierto es que no puede existir eso. Eso no puede ser. No puede ser que un comediante venga y dicte las pautas del futuro de una nación que está en una crisis como la que está viviendo. Una crisis donde tienes un proceso ideológico destruyendo. No puede ser que la gente siga valorando vacíos y no empiece a valorar lo que es sentido de Estado, lo que es eso, entender que es una nación. La gente tiene que aprender una serie de asuntos que, si bien no te van a traer el futuro por votos, por supuesto que no te lo van a traer, va a ocasionar el desconocimiento de la estructura que logra este desastre. Uno de los primeros pasos para poder deslegitimar una tiranía como esta, que ha sido vestida de democracia durante tantos años y hay tantos intereses ávidos en seguirla vistiendo de democracia, es entender que hay que deslegitimar todo el aparato. Todo. Para poderlo deslegitimar, para poderlo desconocer, viene por un entendimiento ideológico de la realidad. Poder identificar eso, poder entender la cantidad de discursos vacíos que hay y poderlos desechar. Poder comprender las raíces de cada una de estos tipos de motivaciones y cómo este tipo de motivaciones tienen conexiones muy viejas con nuestra realidad política. Y eso sucede en cada uno de nuestros países. Podemos ver los vacíos, podemos ver todo lo que le va haciendo daño a esa conexión de la sociedad con la estructura de gobierno. Aquí nos encontramos con Maduro diciendo discursos de que él es un robot o llamando al turismo extraterrestre. Ay, frena un poquito. ¿Votarán los extraterrestres también? Bueno, que ha votado toda clase de cosas, que ha votado Batman. Bueno, Superman sí, pero los extraterrestres, ¿no será el turismo para votar? Yo no lo pongo en duda, pero el asunto del turismo también es interesante para poder entender parte de la inmensa mentira. Tú sabes que entre las grandes mentiras que vive Venezuela está el cuento ese de Venezuela se arregló. Venezuela se arregló, es una maravilla. Y quizá por eso Maduro está hablando del turismo extraterrestre, porque esta semana salió un reportaje donde dice que la ocupación hotelera en el país no supera el 10%. El 10% en este país, en esta joya, en la cuenca del Caribe, en esta cosa maravillosa que es Venezuela. Por supuesto que va a venir. No, seguro. Que no sea un turismo de aventura extrema. En esta maravilla de país, la ocupación hotelera, imagínate lo que significa eso para ese músculo impresionante de cómo se conoce esa industria sin chimenea que es el turismo, que
que puede tener un músculo laboral simplemente extraordinario, que conecta y conecta, que quizás una de las cosas que generan más servicios de terceros, que genera todo un ecosistema gigantesco que trae una gran cantidad de beneficios a una nación como lo es el turismo. Y nosotros estamos en una ocupación del 10%, no del 10%. Claro que vas a tener que llamar al turismo extraterrestre si quieres obtener algún tipo de beneficio, solo de la planta instalada, de la que queda, de la que no ha sido totalmente destruida. Es que este señor, bueno, esos comentarios son increíbles. Turismo galáctico. Y es eso, porque el grupo perdón. Y es eso, perdona, Yanni, porque ese tipo de comentarios lo ves en cada uno de los payasos que están en la presidencia de nuestros distintos países. Esas barrabasadas las ves igualito. Lo que dijo Ando el otro día, que el problema de los secuestros era porque la gente tenía dinero. Lo mejor es que si todos son todos pobres, no va a haber más secuestros. Está bueno, buena idea, claro. Lo que dijo Petro el otro día, si nosotros despenalizamos el consumo, despenalizamos los robos de tal cosa, sí, entonces ya no seríamos un país con criminalidad alta. No, porque todo estaría permitido. Bueno, y Alberto Fernández con su guitarrita cantando por ahí y confundiendo la CELAC con UNASUR y que... Por eso. Entonces... Y Lula... Primero, Cristina se quiere volver a postular porque los pasos legales son muy lentos y la señora no tiene ninguna profesión. Lula estuvo preso y es presidente. Alberto Fernández fue puesto a dedo por Cristina Kirchner. Boric, bueno, hasta el alcalde de tierra de la isla de Pascua le llama mentiroso porque promete ayuda que no da, su propia gente no quiere saber nada. No hablemos de Perú, porque bueno, un Evo Morales que quiere ser presidente. Estamos nivelando cada vez más bajo. Cada vez más bajo. Y tiene que ver con esa siembra de incoherencia que genera este nivel de irresponsabilidad para que poder traspolarlo cada uno de nuestros países puede irlo viendo en su realidad. Entonces tú tienes una sociedad total y absolutamente irresponsable y una sociedad que pierde contacto con lo que es importante. Es muy importante entender quién es gobierno, porque ese gobierno siembra el mañana. Entonces, cuando nosotros le estamos entregando nuestra representación a la estructura de izquierda, por supuesto viene un proceso de transformación socialista. Si usted no entiende que el socialismo siempre mata, usted lo que está haciendo es clavándose usted mismo el cuchillo. Entonces, por eso es tan importante comprender ese tipo de realidades. Son realidades que no serían difíciles de entender si no se banalizara lo que importa. Lo ideológico importa. Es fundamental, no porque usted crea o diga o se haya comido el cuento de que se murieron la izquierda, las derechas, se comió el cuento aquel del fin de la historia y todo ese tipo de estupideces. Les vuelvo a recordar, cuando usted enfrenta hoy la realidad del globalismo, el globalismo le dice, en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. No hay eslogan más socialista que ese, no hay realidad más socialista que ese mensaje. Entonces, entiendan, la izquierda está allí, el socialismo siempre mata y va por todo y por el todo. Nuestros países, y en especial Latinoamérica, este continente de la esperanza, como bien lo definió su santidad Juan Pablo II, es una posibilidad de generar una serie de fenómenos extraordinarios, increíbles, si nuestras sociedades entienden la necesidad de hacer lo correcto en cada uno de nuestros países. ¿Y qué es hacer lo correcto? Lamentablemente pasa por terminar de comprender que esa camisa de fuerza que se ha convertido la democracia entendida en ese respeto al libro constitucional y en esta cantidad de cosas hay que examinar la profundidad, porque ese aparato que hace posible el entendimiento democrático hoy en nuestros países no es más nada que alianzas entre grupos de traidores que se pueden traicionar entre ellos, que se traicionan ideológicamente, que se traicionan por un plato de lenteja. El asunto es que traicionan a la nación, traicionan el futuro, matan el mañana. Y eso hay que tenerlo muy claro al momento de pensar que es posible una salida electoral. A mí me molesta que, por ejemplo, en Estados Unidos la gente no quiera ir a votar, acá no es obligatorio. Entonces
se elige con un porcentaje mínimo. Pero si te pones a pensar, tu voto sí vale y estás dejando la elección de un gobernante a una parte muy chica que se le vota. Pero allá, por más que salgan de los 28 millones de habitantes que tiene Venezuela, bueno, los 32 millones que votan no hacen ninguna diferencia. No la hacen. No sirve. Es muy distinto cuando dicen, no, que el voto es algo importante. Es algo importante cuando estás seguro de que tu voto cuenta. Y no le importa. O sea, sí importa, porque estás legalizando lo que no querés. Y eso es fundamental. Solo la acción de la participación, vote por quien te dé la gana de votar, legitima la estructura de que es posible algún tipo de evento democrático en un país que tiene una tiranía establecida. Eso es lo principal que tiene que terminar de comprender la gente. Solo esa acción, esa mentira de lo que es el voto, esa participación dentro de un proceso tiránico de manera electoral, destruye el país. Noel, quiero que me cuentes un poco este grupo de contacto para Venezuela que el 21 de marzo se van a reunir para encontrar una salida pacífica y democrática. Bueno, esta gente no es el primer grupo de contacto que nace para este tipo de cosas. Como han habido distintas experiencias, sobre todo en los conflictos centroamericanos, con este tipo de asociaciones, se busca revivir una cosa como contadora o este tipo de cosas que simplemente son absolutamente inútiles para nuestra realidad. Para que la gente pueda entenderlo, cuando en el 2018-2019 nació uno por parte de estados, que era el Grupo de Lima, pero también los grupos de contacto por diversos tipos de personalidades ya han sido una constante. Debe ser como el quinto durante la etapa del chavismo. Nos quedan unos 7 minutitos y estoy contenta porque el guiado envió un mensaje de apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión de Putin. Supongo que esto tendrá un valor muy importante, ¿cierto? Sí, sí. Vamos a hablar de lo que importa, que es ese hecho de la guerra y el año de la invasión rusa. Cuando se inició la invasión, al día siguiente yo hice un especial sobre esa invasión sobre Ucrania. Entonces, hice un directo y allí toqué un tema específico que es muy bueno prestarle atención ahora que se está cumpliendo el año del inicio de este conflicto. Es un tema que recuerdo yo que lo hablamos aquí, Jenny, creo que a principios del 2015, que el tema es Transnistria. ¿Qué es Transnistria? Transnistria es una franja que existe entre Moldavia, debería pertenecer a Moldavia y Ucrania. Y Transnistria, esa franja, ha sido alimentada desde la época soviética, desde el final de la época soviética, y fue reforzada después del fin de la Guerra Fría. Fue reforzada estratégicamente, y cuando cae supuestamente la Unión Soviética fue aún más reforzada y se mantiene eso. Y ahí en el programa yo explicaba que eso era para tener un alicate sobre Ucrania. ¿Por qué? Porque la situación de Ucrania, y hay que entenderla, no es una situación clara, en realidad no es una situación clara, no es una situación como la de los estados bálticos, Letonia, Estonia, Lituania. Ucrania es otra cosa, y explicábamos en ese programa que hasta el nacimiento de la Rusia es la Rusia de Kiev, es decir, cuando se quiere hacer históricamente la historia de Rusia, la primera capital de Rusia fue Kiev, es decir, la capital de Ucrania. Es decir, eso es una realidad histórica que no se puede tocar. Conscientes de eso, Rusia, para que se entienda que es algo que va más allá de Putin, generó esta franja que es Transnistria. Hoy, cuando estamos cumpliendo el año del conflicto, Rusia aclara que Ucrania no debe amenazar Transnistria. Hoy Moldavia señala
a Ucrania de que no se atreva a atacar Transnistria. En el programa decía yo de manera clara que esto buscaría desde el inicio del conflicto unir, generar un corredor, bien sea a través de republiquetas nacientes o colocando algún tipo de payaso como tenían antes con Yanukovych y quitando a Zelensky. Rusia iba a unir de nuevo a Rusia con Transnistria, un corredor que podía quitarle toda la costa a Ucrania. Esa realidad sigue avanzando por más que los medios se pongan a discutir sobre batallitas de que si perdiste tantos tanques, perdiste tantos soldados. Señores, lo que está de aquel lado es Rusia. Lo que financia a Rusia política y estratégicamente es China. El cambio que estamos viviendo en el mundo hay que tomarlo en serio. Y este asunto es bastante delicado. Pongan la atención a ese lugar, Transnistria, para poder comprender mucho de lo que nos viene. Sí, y nos afecta a todos. Porque no está lejos. A todos. No está lejos. Esto es muy importante comprenderlo. Si el avance ruso consiste en llegar de esta manera hacia Transnistria, no se va a detener en Transnistria. Moldavia, que no es un país perteneciente a la Unión Europea, que no es un país OTAN, va también a sufrirlo. Por eso es que Moldavia le pide a Ucrania que no mire a Transnistria, porque sabe que entonces Rusia se sentiría legitimada para poder avanzar en ese sentido. Lo cierto es que en ese momento en que existe un avance de eso, listo, lo que viene es algo muchísimo más complicado y más delicado. No está tan lejos, está ahí y cada vez más cerca. Por eso me interesa tanto que tu mensaje llegue. Este tipo de cosas no se hablan habitualmente. Nos enfocamos más en el turismo intergaláctico, en soy o no soy robot, que en este tipo de cosas que muy poca gente se toma el tiempo de explicarnos exactamente qué es y cómo nos afecta. Porque está en el otro lado del mundo, sí, pero las consecuencias nos van a llegar. Así es. Entonces, creo que es importante tomar atención con estos puntos y ver lo que está pasando, no lo que nos distrae. Yo desde el tiempo que te vengo escuchando aprendí a no distraerme con ese tipo de noticias, sino buscar lo que realmente importa, que no es el turismo intergaláctico. Es que el venezolano está ganando $6 cuando para la canasta básica tiene que ganar $16 por día y gana $6 por mes. Eso es importante. Eso duele. Esa es la realidad. Venezuela está muy lejos de arreglarse, pero Venezuela tiene todo para arreglarse si hacemos lo correcto. Y ahora dicen que la guerrilla de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, proclamadas chavistas, son atacadas por el ejército venezolano por ser enemigas del Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué hay con todo ese dime y direte? Ajuste de cuentas de malandro. Así de simple. Así de simple. Esto es un proceso donde si colocas a los agentes, estás diciendo que un grupo insurreccional, que son las famosas Fuerzas de Liberación Bolivariana, que fue una cosa que Chávez generó y financió para poder hacer otro tipo de cochinadas y sembrar de una vez el proceso de inestabilidad e ingobernabilidad y sembrar terror, por supuesto, algo que es natural en un proceso comunista. Tienen un conflicto con los delincuentes del ELN, los cuales son protegidos por el ejército de Venezuela, que ha devenido en representación de un cartel del narcotráfico. Es decir, un ajuste de cuesta entre malandros, no es más nada. Así de simple. Y hay un titular que me dio muchísimas gracias. Colombia y Venezuela viven una luna de miel. Oye, la luna de miel está... Perdona, Jenny, porque la luna de miel llegó a límites increíbles. Hoy Petro publica un tuit sobre la crisis hospitalaria colombiana y dice que muestra una foto sobre el estado de un hospital en Antioquia y utilizó fotos del estado en el que está, en el deplorable estado en el que está un hospital aquí en La Guaira.
¡Ay! Se equivocó. No, la revolución es una sola en todo sentido, hasta en eso. Hasta en eso. ¡Wow! Una foto bueno, evidentemente la luna de miel está maravillosa. Total y absolutamente. Algo que por supuesto dejamos claro para la anterior campaña de Petro, no esta última, en la anterior campaña de Petro decíamos que de ganar Petro eso es la cosa que venía. Bueno, y así estamos. Eso Vamos a ver qué pasa ahora Argentina con los candidatos. Oye, por cierto, estaba viendo un candidato, ¿sí? Un candidato en Argentina que es casi que un clon de Boric, ¿no? Tiene barbita y todo. ¿Cómo será? Bueno, es que también son tantos y se pelean entre ellos. Los de la oposición se pelean, los del kirchnerismo también. Cristina quiere ser algo, senadora, candidata, presidente. Lo que venga es bueno. El tema es perderlo fuera. Sí. Para ella lo que venga es bueno, que la mantenga lejos de la cárcel es mejor. Igual, ya cumplió 70, así que te van a dar cárcel domiciliaria. Juan Grabois. Grabois, amigo de Francisco, de amigo Don Pancho. De Francisco, exacto. Susto, cuando vi la foto, Dios, un clon. Noel, ya se nos fue la hora y la semana que viene seguimos porque seguramente va a haber mucho. Seguramente que sí. Si Dios quiere, nos encontramos la semana que viene. Señores, buenas noches, buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela.